Queridos estudiantes, buenos días. Vamos a organizar nuestra paleta. Como sabemos que ya se ha manejado en versiones anteriores, de izquierda a derecha contamos con el azul, el amarillo ocre y el blanco para iniciar nuestra composición. Recuerden sus pinceles limpios, su espátula y su trapito, que no les puede faltar. Esos van a ser nuestros materiales y obviamente un disolvente. Tenemos nuestro soporte. Vamos a trabajar igual que en el ejercicio anterior. En la parte superior vamos a trabajar un elemento en claves altas y un elemento en claves bajas. Nuestro elemento va a ser un elemento del natural en este caso, que es un banano, que supongo que todos tienen en su casa. Entonces vamos a iniciar este ejercicio igual que la vez pasada. Vamos a trabajar el óleo, el tono medio diluido en nuestra trementina o con el diluyente que tengan. Vamos a hacer un esquema básico, como un boceto que va a ser nuestra guía. Vamos a diluir el amarillo ocre o el amarillo Sara, los que tengan amarillo Sara. Lo vamos a iniciar disolviendo, adelgazándolo para arrancar con nuestra composición. Vamos a hacer un dibujito muy sencillo. No vamos a tener en cuenta aún detalles, sino que va a ser un boceto muy sencillo. Un dibujo muy esquemático que nos dé la línea y la idea inicial. Recuerden que cuando estamos pintando no estamos rellenando espacios, sino que es el color, son espacios de color que nos van a conformar la imagen. Tenemos aquí rápidamente un primer boceto, para nuestras claves altas, nuestro ejercicio de claves altas. Vamos a plantear, si desean, de una vez el ejercicio para claves bajas, es decir, para los colores más oscuros. Recuerden que este primer ejercicio que vamos a hacer, nuestro primer banano, es en claves altas, va a ser colores claros, vibrantes, y el segundo va a ser en claves bajas, es decir, en tonos muy oscuros, aunque manejemos los mismos colores. La idea es que en la clase de hoy hagamos el primer ejercicio y en la segunda clase hagamos el segundo ejercicio, el de claves bajas. Si desean pueden tomar una fotico a su modelo con el cual van a trabajar para la segunda sesión. Me gusta la idea de que hoy trabajemos del natural y que en la próxima sesión lo trabajemos de una foto. Así ustedes mismos van entendiendo lo que planteaba Hockney en su documental. Vamos a retirar el exceso del diluyente para trabajar con el óleo puro. Si ven que está muy grueso, pueden usar un poquito de diluyente con estos 3 tonos. Vamos a trabajar el espectro de luz que vamos a manejar, es decir, los tonos claros. Siempre tengan en cuenta los oscuros, medios y claros. Vamos a empezar a trabajar aquí el tono más oscuro, en este caso, lo que va a ser nuestras sombras, las sombritas del banano, para iniciar nuestro trabajo. Este es nuestro tono oscuro. Vamos a trabajar ahora un tono medio, que será este amarillo también, con un poco de azul.
pero una gotica. Si ustedes ven, estoy trabajando lo mismo que queda en la paleta. Limpio bien y vamos a trabajar el tono claro. Si ustedes se fijan, los contrastes entre los tonos oscuros y medio son contrastes altos. Es decir, se diferencian mucho los tonos oscuros y los tonos claros. Si ustedes ven, el tono claro no dista mucho del tono claro, es del tono medio. Vamos a trabajar primero la estructura general de la composición. Vamos a tener primero el volumen y el cuerpo del banano. Esas manchitas, esos punticos, esas líneas, esos detalles los vamos a ir haciendo conforme vayamos avanzando en nuestra composición. Estos detalles los vamos a dejar para el final. Por ahora solo vamos a trabajar lo general, lo grande. Vamos a centrarnos en la forma. No se centren ahorita en los detalles porque lo importante ahorita es la composición, que nuestra base, nuestra estructura quede muy bien. Entonces vamos a avanzar de los oscuros hacia los claros. En este ejercicio quiero que avancemos así. Vamos a poner las manchas más oscuras, es decir, nuestras sombras de primeras. Van a usar hoy los pinceles que yo les pedí, los chinos grandes, para hacer el proceso de manchado. Aquí van a entender cuál va a ser el proceso de manchado, lo general, para que aprendan a soltarse y no quedarse siempre desde el comienzo en el detalle. Vamos a trabajar los tonos oscuros con pinceladas veloces, sueltas. Van a ir construyendo el volumen del banano, que es lo que en este momento nos interesa. Más allá de los detalles, en este momento ustedes van a intuir el volumen del banano, lo que está por debajo de esos detalles, la estructura del banano. Es como si estuvieran sacando una radiografía de este banano. Entonces van a plasmar en este momento la esencia, su forma. Van a abordar lo general. Toman un poquito como de ya un tono medio. Van a tomar un poquito de óleo para abordar los tonos medios. Me perdonan un poquito el movimiento de la cámara. Se torna complicado este proceso de grabación, pero pues ahí vamos. Todos vamos aprendiendo y supongo que los videos para las próximas clases serán como más elaborados. Cuando ustedes están haciendo una pintura, hay algo que es importante y es la velocidad de trabajo. Aprendan primero a sentir la forma. Entonces, pintar rápidamente, con buena velocidad, para tomar la esencia del objeto. Si ustedes logran con pocas pinceladas entender lo general del objeto, es mucha ganancia. Y ya luego ustedes empiezan a centrarse en los detalles.
Vamos avanzando en esto de lo general, entender las sombras, tratando un poquito de entremezclar los colores, haciendo difuminados, pero no tan detallado. Si la transición de un color al otro es lenta, entonces pueden mezclarlos sobre la superficie. Si es abrupta, como en este caso, no debemos difuminar, sino dejar los colores tal cual, sino como salen del primer trazo. Después de esto, vamos a los tonos medios, que como ya les dije, no son tan contrastados, perdón, los tonos claros no son tan contrastados, sino que estamos viendo que cambia de manera sutil. Entonces, si ustedes ven, el tono que yo estoy aplicando aquí es muy parecido al tono medio. Sí queda evidencia que es más claro, pero no es tan acentuado. Podría incluso aplicarlo más claro, pero aquí lo hacemos con mucha sutileza. Si resolvemos bien los volúmenes, podemos después tratar de consentir la obra, de centrarnos en los detalles y tomarnos todo el tiempo para eso. Pero lo importante es que el volumen, que la forma esté hecha con mucha precisión, sin entrar tanto en detalles. Si ustedes ven, primero estamos haciendo lo general, lo esquemático. Vamos primero de lo grande hacia lo pequeño. Porque estamos usando este pincel al principio, porque necesitamos cubrir áreas grandes, necesitamos un pincel que nos permita hacer un trabajo de fuerza. Y si usamos los pinceles de pelo suave en esta etapa, los vamos a dañar. Y este es un ejercicio mucho más suelto que los que estamos trabajando en el Renacimiento, donde tenemos un poco más detalle desde el comienzo. Entonces tenemos aquí el volumen general del banano, es el volumen general de la fruta. Siempre decimos que vamos trabajando de oscuros a claros. Y ustedes se preguntarán si eso es más oscuro, si este detalle es más oscuro, ¿por qué lo dejamos al final? Y es por lo que les comento desde el comienzo de la sesión. Primero lo general y luego los detalles. No importa si los detalles son más oscuros que la estructura, es porque primero vamos desde lo general y luego desde lo particular, así sea más oscuro. Esto es un sistema que se llama sistema de espiral. Vamos de la estructura, vámonos acercándonos poco a poco a los detalles y finalmente cuando la espiral se va cerrando nos centramos en los detalles más pequeños. En este caso los punticos del banano, por ejemplo. Ahora podemos cambiar de pinceles y usar unos pinceles más suaves y más pequeños que nos va a permitir hacer un trabajo más detallado. Voy a hacer algo que ustedes pueden implementar también. Tengo el oscuro, el medio y el claro que están correctos y podemos modificar esos mismos colores con el mismo pincel sin necesidad de la espátula o de hacer una mezcla aparte. Podemos ir mezclando ahí mismo en la paleta de manera minuciosa y organizada. Entonces vamos a empezar a colocar estas luces altas que nos aparecen aquí desde mi percepción en este banano. Vamos avanzando poco a poco. La idea es que el tutorial no se extienda mucho, entonces yo trabajo un poco rápido,
pero ustedes pueden tomarse su tiempo. Desde que el pigmento no se seque, pueden tomarse su tiempo. Sin embargo, hay un término que yo uso y es no se engolosinen. Traten de hacerlo suelto, que vibre, que se sienta también un poco de la pincelada. Estamos haciendo una pintura muy rígida, que es la que tenemos en Sopeña, que es la del Renacimiento, y tenemos esta que es un poco más libre, más suelta y que nos va a permitir entender más en cuanto al color, más en cuanto a la forma, más en cuanto a la construcción pictórica en sí misma. Estas herramientas les van a permitir entender otras cosas de la pintura, otras facetas de la pintura. Aquí tenemos unos tonos oscuros en esta parte, pero tenemos unas sutilezas muy claras. Entonces vamos a ir a nuestra paleta y lo que hacemos es estos tonos oscuros los vamos a aclarar con un poquito de tono medio y así encontramos un abanico de posibilidades entre los diferentes tonos que ya tenemos preparados previamente y vamos a dar estas sutilezas. Vamos a empezar a dar esos detalles, estas sutilezas. Si ustedes ven, mi banano tiene como muchas características, ¿no? Yo corté el racimo de tal manera, dejé estas partes del racimo, de la raíz del banano, para empezar a dar también unas calidades pictóricas a la imagen. Intenten escoger un buen banano que les dé, no solo que se vea perfecto, sino que tenga mucha información. Vamos a dar aquí los detalles oscuros y luego finalizamos con los detalles más claros. Entonces, como les decía, traten de encontrar belleza en todas estas texturas también. No que sea el banano perfecto. Pues si quieren, pueden usar este banano perfecto, pero yo les hago un llamado para que en este ejercicio exploren un poco este concepto del barroco también, de estas naturalezas muertas que hablaban de la vida y la muerte y de la transitoriedad de los objetos y de la juventud, la temporalidad del ser humano en un solo objeto. Esa es la razón de ser de lo que los bodegones o de lo que también se conocen como vanitas. Voy a intentar cargarles información sobre este tema para que entiendan de dónde vienen los bodegones, porque son frutas, hay unas que son escenas de casa y eso era la forma de hablar de alguna manera de la transitoriedad del ser humano, de cómo estamos aquí solo por un lapso corto de tiempo, que la juventud no lo es todo, ¿sí? Tenían detrás de alguna manera un concepto moral y religioso. Recuerden que los países holandeses no podían hacer representaciones de Dios como tal, entonces utilizaban esto como pretexto para dejar de alguna manera una moraleja en el espectador sobre, de alguna manera, cómo somos seres que estamos en la tierra por poco tiempo. Vamos aquí dando detalles. Con el proceso de difuminado
Vamos a dar un poquito más de detalle y de naturalidad. Entonces aquí vemos muy cortadas los colores, pero vamos a tratar de integrar. Si ven, parecen como un barquito, pero vamos a tratar de integrar estos colores para que no se vean tan cortados y dar volumen a este objeto. Yo voy a ir mezclando para avanzar en los detalles. Voy a buscar unos detalles grandes, unas manchas, las que son más representativas. Si ustedes ven acá, no arranco con los punticos, sino con lo general. Recuerden la espiral, de lo grande a lo pequeño. Vamos cerrando hacia estas manchitas más chiquitas, hacia los punticos, pero por ahora voy a tomar las manchas más grandes, las generales. Ya después les seguiré hablando sobre las vanitas y los bodegones, qué es lo que hay detrás, cuál es el trasfondo de estas piezas. Entonces aquí vamos a ir ya entremezclando un poco. Vamos a pensar ya de manera un poquito más sutil. Vamos añadiendo detalles a algunos lugares, unos colores se entremezclan más. Dentro de esa misma mancha, si ustedes ven, yo tomé una mancha grande que había en el banano y esa mancha es como la que queda debajo. Estas manchas pequeñas es como si estuvieran encima del banano. Voy a ir mezclando, difuminando. Como está muy fresca la pintura, nos permite mover el color. Y aquí poco a poco vamos llegando a los detalles más sutiles del banano. Voy a ir poniendo manchas grandes. Voy a ir dando detalles, unas sombritas que se entrelazan con las luces, que van generando forma, van dando forma al banano. Vuelvo otra vez a las luces, acentuar luces. Yo estoy trabajando varios pinceles. Tengo dos pinceles, uno para trabajar lo oscuro y otro para trabajar lo claro. Aquí ya empiezo a trabajar los detalles grandes más claros. Como les decía, estoy trabajando con dos pinceles y eso me hace práctico el proceso. Pero si no tienen dos pinceles, pues sencillamente ustedes van limpiando su pincelito y van trabajando con calma. Recuerden disfrutar de este proceso. Entonces ahí es suficiente.
por ahora en cuanto a estos detalles, digamos, los medios, ¿no? Como a estos detalles que no son tan sutiles. Ahora sí, con un pincel más pequeño, voy a empezar a hacer los detalles más pequeñitos. Entonces, como siempre, si yo veo que necesito un tono más oscuro, le agrego un poquitico más de azul y lo puedo mezclar ahí mismo en la paleta. Y voy a empezar acá a dar detalle a mi racimo, al rastro del racimo de los bananos. Hay que tener cuidado con la difuminación, no hay que difuminar en exceso porque si no va a quedar sin forma. Entonces va a quedar como unas formas muy suaves y el banano también tiene unas formas angulosas, que es de donde sale este racimo. Y yo con el pincel puedo dar esa sensación también, ¿no? Como que no es solo la textura suave del banano, sino que la parte de arriba del racimo tiene unas formas muy fuertes, casi que como que atacan al espectador, ¿no? Como que son más fuertes que la sutileza y la textura del banano. Aquí vamos a intentar que nuestras pinceladas sean cortas y efectivas. No vamos a estar pasando y pasando y pasando el pincel, sino que pintamos un poco. Vamos a la paleta por más color, pintamos y vamos otra vez por más color. No dejen que la pintura se agote en el pincel. Vamos a cargar constantemente nuestro pincel para dar detalle aquí en el final de la pintura. Sí, no vamos a dejar que se mezclen tanto, sino que se vea un poco de la pincelada. Aquí les muestro un poquito de mi banano. El ángulo que yo tengo es muy distinto al de la cámara, pero al final de la grabación les voy a mostrar un poquito del ángulo que yo tenía. Es importante trabajar toda la pintura en una sola sesión para que el color siempre esté fresco y podamos hacer el proceso. Así que si sus colores no están frescos, su difuminado no va a ser exitoso. Si ustedes quieren y están viendo primero el video para luego hacer el ejercicio, entonces saquen el tiempo, unas 3 horitas para sentarse con calma y hacerlo. Estas sutilezas son fundamentales para darle calidad a la pintura. Si ustedes ven aquí, estoy haciendo unos pequeños ajustes, colocando pequeñas manchas de pigmento, pero esas son las sutilezas que dan los detalles y el cambio a la pintura. Miren, aquí solo estoy poniendo un poquitico de azul para dar esta línea y miren cómo está cambiando este banano, cómo está cogiendo de fuerza. Estas pequeñas manchas son las que le dan la calidad a la pintura. Entonces, trabajamos expresivamente, pero también podemos trabajar con mucha sutileza en los detalles. Estas pequeñas manchitas, esta pequeña información que tiene nuestro banano. Recuerden que esto es de paciencia.
Aquí es donde vamos a consentir la pintura. Desde el comienzo no van a salir nuestro resultado final, porque al comienzo fue lo expresivo, pero acá pincelada tras pincelada se va construyendo el resultado final. Cuando el pincel tenga mucho pigmento, pueden limpiar sobre su trapito. Eso fue lo que hice aquí, porque estaba muy cargado y ya me estaba invadiendo mucho. Recuerden que el azul de Prusia es súper invasivo, entonces le quité un poco de la carga y con eso vamos a dar estas sutilezas y estos detalles. Y estas pinceladas sutiles son las que hacen grandes cambios también en la pintura. Miren que antes mi banano parecía como una barquita porque eran como unas manchas generales, era un poco cóncavo por decirlo. Y ahora estamos dando esta sensación de convexo. Voy a dejarles este ejercicio dividido en 2 sesiones. Ustedes deciden si lo hacen de chorro o si lo dividen también en 2 sesiones. Si hacen el de luces altas y el de luces bajas, el de claves bajas de una vez, o si por el contrario eh, sacan 2 sesiones para poder hacer este ejercicio, que me parece para mí lo ideal, para que no se saturen tanto. Aquí seguimos dando detalle a nuestro banano. Vamos trabajando sobre esas sutilezas. Fíjense también cómo los tonos en una sola línea pueden cambiar. Oscuro, más tenue, mucho más tenue, luego más se vuelve a oscurecer, desaparece y vuelve a aparecer. Miren, aquí hay oscuro, más tenue, más claro, para que lo tengan en cuenta cuando lo estén pintando, esas calidades de la línea. No es solo una línea en un solo tono, sino que esa línea va variando. Recuerden lo que les decía, la línea es una construcción del ser humano. No existen líneas en el universo. Eso que ustedes pueden ver como línea tiene unas valoraciones tonales también. Una mancha no es solo una mancha, sino que tiene también varias tonalidades. Puede ser un golpe del banano, tiene varios tonos. Recuerden cuando se han golpeado en una pierna y le dicen, tiene un morado. Sí, pero ese morado de alguna manera tiene azules, tiene verdes, tiene un poquito de rojo, tiene más morado. Así mismo es, ¿no? No es solo una mancha. Y aquí miren cómo se ha transformado la paleta desde su estado inicial.
los colores se han entrecruzado. Sin ensuciar, se produce un proceso natural en el cual se va produciendo una transición entre los colores. Ustedes pueden ir mezclando ahí mismo, pero la idea es que sean muy metódicos y que, por ejemplo, el blanco en este caso no se les mezcle con el azul ni los tres colores. Volvemos aquí a la pintura. Seguimos dando detalles. Ya casi vamos concluyendo nuestra versión rápida del ejercicio. Como les decía, tómense el tiempo. Intenten ser expresivos al comienzo. Intenten ser muy esquemáticos, pero en esta parte pueden tomarse su tiempo. Si se demoran 2-3 horas, no hay ningún problema. De hecho, si se demoran un poco más, pues no hay problema. La idea es que respeten un poco la esencia de la pintura. Que se vea el trazo, que se vea la expresividad. Así trabajen con pinceles muy delgaditos. Miren de hecho cómo se solapan estas dos informaciones. Tenemos una sutileza en el banano y en la otra, en el racimo, súper fuerte. Una pincelada más expresiva. Aquí les comparto un poco de la información de lo que yo estoy pintando. Y vamos viendo cómo está quedando el resultado final. Voy a enfocar aquí un poquito. Para que ustedes puedan ver más del detalle de la pincelada. Y ya aquí vamos terminando. Estamos haciendo los retoques finales de luz. Unos detalles que aportan más luminosidad. Entonces acá estoy trabajando con un amarillo un poco más claro. Para que mi pintura tenga mucha riqueza tonal en un espacio pequeño. Entonces vemos si recortar 1 centímetro por 1 centímetro, vemos diferentes tonos. Y miren cómo va cambiando la calidad de la pincelada. Tenemos al comienzo unas muy planas, muy repetitivas. Y luego se hacen más cortas, más expresivas y con una mayor cantidad de pigmento, más expresiva. Entonces vemos aquí que no se pasa y se pasa y se pasa una y otra vez sobre lo mismo, sino que vamos a tratar de dar expresión dentro de un mismo espacio con muchos detalles. No vamos a sobredifuminar. Estoy poniendo aquí un poquitico más de luz en algunos espacios. Estamos acá tratando de dar también lucecitas a estos espacios oscuros. Recuerden que este ejercicio es el de claves altas. Y luego vamos a hacer el de claves bajas,
que queda con mucha sombra. Es el mismo ejercicio, es el mismo banano, los mismos 3 colores, pero vamos a trabajarlo luego con claves bajas y van a ver cómo se produce un proceso mucho más dramático usando los mismos colores, los mismos pinceles y el mismo modelo. Tengan en cuenta que aquí la luz me está llegando desde una ventana, entonces en esta parte de arriba lo que vemos es mucha luz. Entonces son esas luces las que yo estoy colocando en este momento. Esta parte es la más clara o la más iluminada, la que más carga de blanco tiene. No está muy claro, muy exagerado, muy contrastado, pero esta parte es la que es mucho más clara. Entonces acá sigo poniendo la luz y es nuestro proceso casi finalizado. Espero que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado. Y si ustedes logran entender este concepto, van a apreciar la pintura que están haciendo de otra manera. Y los procesos de aquí en adelante van a ser con una apreciación muy distinta del color, de la luz, de la sombra, de la forma, de la pincelada. Por hoy terminamos este banano y vamos a hacer en la otra sesión el banano en claves bajas, el mismo objeto, pero con una escala tonal mucho más baja. Listo, chao. Felices trazos para todos. Este es el ángulo que yo tenía y el resultado final. Espero que les guste. Les deseo una feliz tarde.